Iniciando la grabación. Listo. Está grabando. Ya se le inició el... ¿Tiene apagado su micrófono? No tiene apagado. Listo. ¿Ya apagó? Ya. No. Tienen que tener la rayita. Listo. Vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia sobre nosotros, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que podamos abrir nuestros ojos y nuestros oídos, y nuestro espíritu a tus palabras, que todo aquello que aprendamos no sirva solo para aumentar nuestros conocimientos, sino para darte gloria a ti y ponerlos al servicio de los hermanos. Ayúdanos con tu paciencia, con tu amor, danos fortaleza, danos la alegría y la paz para todos los días, ayúdanos en nuestras necesidades y permítenos glorificarte siempre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, hermanos. ¿Alguien que me diga, por favor, en qué diapositiva nos quedamos hace 8 días? En la 21, padre. 21. Ok. 21. Entonces, vamos a abrir. Muy bien. Les voy a transmitir las diapositivas para que puedan tenerlas en su pantalla y puedan hacer los apuntes. Compartir. Muy bien. Ya se encuentra en su pantalla la presentación. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva número 21. Veníamos hablando acerca del papel de la prudencia. Recuerden ustedes, nos preguntamos, ¿y cómo hace su trabajo la prudencia? Fíjense bien, estábamos viendo la prudencia como guía de las virtudes morales. La prudencia es la que guía las virtudes morales. Las virtudes morales, decíamos, no se autodirigen, pues la voluntad no conoce. Quien conoce es la inteligencia. La facultad que nos ayuda a conocer a nosotros es el entendimiento, la inteligencia. Entonces, las virtudes morales no tienen una dirección propia, sino que los rige, los dirige la razón. Es la prudencia, como surge parte de la razón, es la que dirige, orienta y regula las demás virtudes. Incluso, fíjense, dijimos, la conexión entre las distintas virtudes depende de la prudencia, pues para unir los actos de la voluntad es preciso conocer y comparar, y esto es propio de la razón, y ese papel le corresponde a la prudencia. ¿Y cómo hace su trabajo la prudencia? Dijimos, la orientación que presta la prudencia consiste en determinar el justo medio para alcanzar el fin,
Pongan mucha atención en esto. Esto lo vamos a estar utilizando siempre. Determinar el justo medio para alcanzar el fin del acto que nosotros realizamos, pero no determinar el fin. El fin lo determina la propia virtud. Entonces, fíjense bien. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Gracias a la prudencia, las virtudes morales realizan el bien conforme a la verdad. Este término lo vamos a estar ocupando también siempre. Fíjense bien, realizan el bien conforme a la verdad, gracias a la prudencia. ¿Qué significa el bien conforme a la verdad? El bien conforme a la verdad significa que es un bien no solo del hombre o de la persona, sino es un bien para la persona. Me explico. Cuando nosotros elegimos, cuando nosotros hacemos opciones, tomamos determinaciones, hacemos elecciones, realizamos acciones, lo que nosotros hacemos es elegir un bien. Es decir, que nosotros pretendemos que lo que estamos eligiendo es un bien para nosotros, pero nuestra razón debe determinar si realmente es un bien para la persona. Es decir, que sea un bien o una elección que perfeccione a la persona. Habíamos dicho hace 8 días que cuando hablamos según la razón, cuando decimos es el término medio según la razón, lo que significa, según la razón, significa que la razón se adecúa a la realidad y la razón se adecúa al sujeto y le dice, hey, esto es bueno para ti o esto no es bueno para ti. La razón es la medida. Por eso la prudencia, dijimos, es guía de las virtudes. Es guía, es aquella que va dirigiendo el ejercicio de las demás virtudes. Entonces, fíjense bien, gracias a la prudencia, las virtudes morales realizan el bien conforme a la verdad, realizan el bien conforme al auténtico bien de la persona, a su auténtica realización, a su bien, a su perfeccionamiento. Entonces, fíjense, la prudencia es sabiduría de corazón que orienta y rige las otras muchas virtudes. Por la prudencia el hombre es audaz sin ser insensato. Es el término medio, los medios más prudentes para llegar a ser audaz sin ser insensato. No excusa, no pone excusas por ocultas razones de comodidad. Es decir, no nos basamos solo en lo que a nosotros nos interesa, sino que la prudencia pone el esfuerzo necesario para vivir plenamente según los designios de Dios. Fíjense, gracias a la prudencia, la templanza del prudente no es insensibilidad ni misantropía. Su justicia no es dureza y su paciencia no es servilismo. Entonces, la que va determinando los medios justos para poder realizar una acción, elegir un bien, pero que sea auténticamente bien, el bien conforme a la verdad, es la prudencia. Ahora bien, la prudencia, y ahí fue donde nos quedamos, no es la única condición para que se dé la virtud moral. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense bien. Previamente a la prudencia, se requiere conocer el fin al que se dirige la prudencia. Y este conocimiento previo y superior es propio de la sindéresis, o hábito de los primeros principios prácticos. Ya vimos en nuestra clase qué significa sindéresis y cuál es su papel dentro de la elección y dentro de la vida moral de las personas. Entonces, previamente a la prudencia se requiere conocer el fin al que se dirige la prudencia. Y este conocimiento previo y superior es propio de la sindéresis. También es previa a la prudencia la inclinación de la voluntad al fin. Este fin solo es asequible por parte de la voluntad si hay en ella una recta inclinación a él, a ese fin.
Entonces, antes de la sindéresis está que la voluntad se inclina al bien, la voluntad quiere un bien, dice, esto para mí es bueno. Entonces la sindéresis le dice, a ver, ¿es bueno o no es bueno? Haz el bien, evita el mal. Y la prudencia le dice, mira, sí es bueno y estos son los medios para alcanzar ese fin bueno. O le dice, no, eso no es bueno, es malo, entonces son los medios para evitar eso malo, para evitar el mal que se puede realizar. Esta inclinación, la voluntad que tiende al bien, se fortalece con las virtudes morales. ¿Qué es lo que dijimos aquí? Fíjense bien en el segundo parrafito de esta diapositiva. También es previa a la prudencia la inclinación de la voluntad al fin. Ahora pongan atención. Este fin solo es asequible por parte de la voluntad si hay en ella una recta inclinación al bien. Ahora, fíjense bien, esta inclinación se hace recta conforme a las virtudes morales, conforme al ejercicio de las virtudes morales, porque si no, nuestra voluntad se va viciando y se va inclinando no por los auténticos bienes, por el verdadero bien, sino se va yendo por bienes aparentes. Fíjense la gran diferencia. Y es aquí a lo mejor donde también podemos encontrar un poquito comprensión a lo que estamos diciendo. La prudencia, dijimos, nos ayuda a encontrar el verdadero bien de los fines de las virtudes, los medios adecuados por los cuales nos acercamos al bien o nos alejamos del mal, aceptamos y elegimos el bien o rechazamos el mal. Entonces, fíjense bien, el verdadero bien es aquello que nos perfecciona, que nos llama la atención en nuestra voluntad, que nuestra voluntad tiende a ese bien y que nos perfecciona realmente. Pero, fíjense bien, un bien solo aparente podrá parecernos a nosotros un bien, pero en realidad es algo que nos va a llevar hacia atrás, que va a ir en detrimento de nuestra propia persona, que no nos va a perfeccionar, que no nos va a hacer auténticamente bien. No nos va a hacer ni más humanos, ni mejores, ni nada, ni más virtuosos. Entonces, fíjense, la voluntad también se va formando para buscar o para tender a los bienes, tender, es decir, dirigirse a los bienes que sean auténticamente bienes y no solo bienes aparentes. Esa es la diferencia entre el verdadero bien y los bienes aparentes. Ahora, por lo tanto, si la prudencia es requisito de las virtudes morales, también las virtudes morales son un requisito de la prudencia. ¿Qué es lo que queremos decir? Para terminar, vamos a poner un ejemplo. En muchas ocasiones, la falta de prudencia, la incapacidad de discernir lo verdadero de lo falso, los bienes verdaderos de los bienes aparentes, o lo que se ha llamado ceguera para los valores, no se debe tanto a una deficiencia intelectual cuanto a la mala disposición de la voluntad, es decir, a una conducta inmoral más o menos arraigada. Entonces, fíjense bien, es lo que estamos diciendo. La virtud necesitamos, pongan mucha atención, necesitamos a la virtud de la prudencia para dirigir a las virtudes, pero también necesitamos el ejercicio de las virtudes para que la prudencia realice mejor su trabajo respecto de la voluntad. Con este ejemplo pasamos al siguiente tema, los elementos de la prudencia. Ahorita les pregunto, ¿tienen alguna duda hasta aquí, hermanos? Sí, padre. Dígame. Se vuelve una especie de círculo. La prudencia requiere las virtudes morales de la prudencia. En un caso práctico, real, en una persona, ¿qué se presentaría primero? ¿La prudencia o las virtudes morales? ¿O cómo van haciendo juntas? Sí, muy buena pregunta. Fíjense bien, de lo que se trata aquí es de comprender que la prudencia
Por eso hicimos una aclaración previa. La prudencia no es la única que realiza la chamba, el trabajo. Para eso tiene la sindéresis y para eso también tiene la voluntad y para eso tiene la inteligencia y para eso tiene la conciencia. Entonces, la prudencia va a elegir los medios adecuados para realizar el fin de las virtudes. Entonces, en orden cronológico, por así decirlo, está la virtud moral, la virtud cardinal o la virtud moral que ustedes quieran, que elige un fin. La prudencia determina los medios necesarios, adecuados para llegar a ese fin, y entonces la virtud misma realiza el fin, pero ya con los medios que la prudencia le ha determinado. Pongamos un ejemplo, la virtud de la templanza. La templanza determina sobre las pasiones del apetito concupiscible. Entonces, que se refieren esencialmente al sentido del tacto, según Santo Tomás. Entonces, fíjense bien, la templanza, por ejemplo, regula o modera lo que nuestra alimentación, ¿no? Que es para la supervivencia de uno mismo, la conservación en el ser. Entonces, la templanza dice, oye, vamos a comer y vamos a comer moderadamente porque hay que sobrevivir y porque nos gusta la comida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, la templanza pone un fin, alimentarse. ¿Y cómo se llama? Y entonces se alimenta, o más bien la persona tiende a alimentarse, y entonces la prudencia le dice, sí, está bien, quieres alimentarte y quieres alimentarte bien, sin excesos y sin defectos. Es decir, que no te sobrepases, pero que tampoco te malpases. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la templanza ya puso un fin. La prudencia lo que va a hacer es poner los medios. Te va a decir, bueno, lo más prudente, según lo que entendemos, es una porción de proteínas, una porción de esto, una porción de granos, una porción de lípidos, una porción de lo que sea, ¿no? No soy nutriólogo, un nutriólogo podría determinarlo mejor. Entonces la prudencia te dice, mira, estos son los medios por los cuales tú vas a alcanzar el fin, y entonces la templanza se pone a chambear y dice, ya me dieron mi lista de medios, entonces ahora sí ya puedo empezar yo a hacer lo mío. Y se pone y se alimenta, digamos, es solo un ejemplo, se alimenta conforme a la virtud de la templanza como específica, ayudada por la prudencia que le dice cuáles son los medios necesarios para alcanzar ese fin bueno al cual pretende. ¿Sí me estoy explicando? Sí, padre. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí. Bueno, entonces debo entender que todas las virtudes son como eslabones que necesita una de la otra para llegar a un fin. Exactamente. Se necesitan una de la otra y están implicadas la una y en la otra. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces continuamos con la presentación. Fíjense, pasamos a este tema 3 de este bloque, de este tercer bloque, que son elementos de la prudencia. Fíjense, los elementos de la prudencia no son virtudes diversas de la prudencia, sino requisitos imprescindibles para que se dé esta virtud. Es decir, ahorita vamos a ver cuáles son los requisitos para decir que hay prudencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Santo Tomás señala 8, fíjense bien, 8 requisitos para la prudencia. 5 pertenecen a la prudencia en cuanto que es cognoscitiva, es decir, en cuanto que conoce. Memoria, inteligencia, docilidad, solercia o sagacidad
y razón. Y 3, en cuanto es preceptiva, es decir, que es moral, que dice, haz esto, y evita esto, esto y esto. 3, en cuanto preceptiva, no perceptiva, preceptiva, de precepto, de norma. Cognoscitiva, conocimiento. Preceptiva, una norma, normativa. Que son la providencia o prevención, la circunspección y la precaución. Vamos a ver cada una de ellas, no se preocupen. Fíjense bien, entonces dijimos, Santo Tomás señala 8 elementos u 8 requisitos imprescindibles para la prudencia. 5 pertenecen a la prudencia en cuanto que conoce el bien, conoce los medios, y 3 pertenece en cuanto que ella puede mandar o prohibir algo a la persona, como medios para alcanzar un fin según una virtud. Fíjense, la memoria. La memoria es el sentido, entonces vamos con los cognoscitivos, los elementos cognoscitivos de la prudencia. La memoria es el sentido interno cuyo objeto propio son los recuerdos referidos a realidades particulares y concretas del pasado. Oye, no se trata de acumular datos en la memoria, sino extraer de ellos mediante la meditación la verdad que nos puede dirigir en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, en la memoria no se trata nada más de traer recuerdos a diestra y siniestra, sino, fíjense bien, sino se trata de que a través de la meditación, de la reflexión, extraer el sentido de cada uno de esos recuerdos, la experiencia que nosotros tenemos y que nos ayude a dirigir el futuro. Fíjense que esta es la actitud de nuestra Madre Santa María cuando nos dice en el Evangelio que guardaba todas esas cosas en su corazón. Ese es el sentido, guardar en el corazón, el sentido de la memoria para que sea prudente. ¿Qué nos va a hacer prudentes? Es decir, para que haya prudencia. Estamos viendo los elementos que nos van a ayudar a decir, aquí hay prudencia, aquí es un hombre prudente o una mujer prudente. Aquí está la virtud de la prudencia. Pero fíjense bien, lo que necesitamos primero es la memoria, pero no memoria como nada más sacar conocimientos a diestra y siniestra, o diríamos a lo burro, sino que de cada acontecimiento que nosotros hemos pasado, tomar las experiencias que nos van a servir para tomar decisiones en el presente y en el futuro. Dice el dicho que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y pareciera ser que es verdad. Nuestra memoria, a pesar de recordar tantas cosas, muchas veces no reflexionamos sobre los acontecimientos de nuestra propia vida y terminamos nosotros metidos en las mismas situaciones una y otra y otra y otra y otra vez. Por eso la memoria es un elemento indispensable para ser prudentes, porque cuando tú tomas experiencia, la prudencia se fortalece y entonces, ¿qué es lo que hace? Toma mejores elecciones en el presente y en el futuro, porque ya tiene la experiencia del pasado. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí, padre. Ok. Bueno, entonces, fíjense bien. Seguimos. Entonces, si la función de la prudencia es que el conocimiento de la realidad sea la medida del obrar, es imprescindible que el conocimiento del pasado, la memoria, sea fiel a la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Debemos tener cuidado, ya que existe una gran facilidad para falsear los recuerdos, acentuando aquellos que favorecen nuestros intereses, negando los que no nos conviene considerar, creando incluso situaciones o intenciones que solo existen en nuestra imaginación. Entonces, lo que nos está diciendo también es que debemos tener cuidado con el ejercicio de nuestra propia memoria para evitar, ya sea el falsear los recuerdos, el solo favorecernos o el inventar
o crear situaciones que en realidad no existen. Por eso debemos tener cuidado con nuestra memoria. Pasamos al siguiente elemento según la prudencia como cognoscitiva, la inteligencia. La inteligencia en cuanto parte integral de la prudencia consiste, en primer lugar, en el hábito natural de los primeros principios. Y ya lo vimos, la sindéresis. En segundo lugar, en el uso práctico de la inteligencia, la cual puede ser facilitada por las virtudes morales u obstaculizada por las pasiones desordenadas. Fíjense, entonces, la inteligencia es una parte integral de la prudencia. Uno consiste en el hábito innatural de los primeros principios, sindéresis, hace el bien y evita el mal. Otro implica o consiste en el uso práctico de la inteligencia, la cual puede ser facilitada por las virtudes morales u obstaculizada por las pasiones desordenadas. Es decir, elegimos desde la inteligencia, desde el entendimiento, elegimos el bien, el verdadero bien, o elegimos un bien aparente que en realidad nos va a hacer un mal, que es lo que veníamos explicando ya con anterioridad. La inteligencia de la que aquí se trata designa lo que hoy día se llamaría el sentido de lo real o también el sentido de lo posible. Fíjense bien, pareciera ser fácil o cotidiano percibir lo real, sin embargo, no siempre es así. De hecho, muchos hombres no ven las cosas como son, sino como ellos querrían que fueran. A veces obedecen a prejuicios o a ideas preconcebidas. Y por eso nuestra inteligencia, en el segundo sentido, no en el sentido de la sindéresis, porque ese es un trabajo previo, nuestra inteligencia práctica, es a lo que nos estamos refiriendo, el intelecto práctico, que ya toma de las mismas experiencias, que ve lo real y que muchas veces nosotros tenemos que de verdad tener cuidado porque fíjense qué es lo que estamos diciendo. Pareciera ser fácil o cotidiano el percibir lo real, las cosas como son. Sin embargo, no siempre es así. Decimos, muchos hombres y mujeres no ven las cosas como son, sino como ellos querrían que fueran. A veces obedecen a prejuicios o ideas preconcebidas. Dice, para poder ver las cosas como son, es preciso, antes que nada, querer que las cosas sean lo que son y no lo que a nosotros nos gustaría que fueran. Esto quiere decir, respecto a la realidad, una actitud de apertura a lo real. El esclavo de su orgullo, del placer o de cualquier pasión, no respeta la realidad porque no impone silencio a sus pasiones. Todo lo refiere a sí mismo y solo se oye a sí mismo. Entonces, fíjense bien. La inteligencia como inteligencia práctica nos ayuda a mirar lo real. La memoria nos ayuda a traer las experiencias del pasado. La inteligencia nos ayuda a ver lo real, lo que es verdaderamente real, no el producto de nuestra imaginación, no producto de cómo quisiéramos que fueran las cosas o cómo las queremos ver, sino de lo auténticamente real. Ahora, fíjense bien, en el campo de la moral, no depende exclusivamente de la inteligencia. Perdón, en el campo de la moral, ver bien, mirar bien, observar bien la realidad, estar verdaderamente en lo real, no depende exclusivamente de la inteligencia. Se requiere libertad con respecto a los propios intereses y deseos, pues son ellos quienes nos hacen ver las cosas no como son, sino como nos gustaría que fueran. No sé si alguno de ustedes quisiera poner un ejemplo al respecto de esto.
Ver bien, yo creo que está claro, ¿no? Ver bien, es decir, la realidad, implica el sentido de libertad. Es decir, que no estamos dominados por nuestras pasiones, tanto así que nos hacen ver la realidad auténtica. Se los voy a poner en un ejemplo, fíjense bien. A ver, Leonel. Se me ocurre el caso de los padres cuando tienen a sus hijos pequeños en el kinder o en la primaria, y los niños viven algún acontecimiento de violencia. Muchas veces son los propios niños los que son inquietos y provocan algún altercado, pero ante la visión de los padres, pues siempre es culpa o de los maestros, de la institución o de otros niños, y se niegan a ver que sus propios hijos tienen ciertos problemas. Se me ocurre ese como ejemplo. Muy bien, me parece muy buen ejemplo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, el de, bueno, valga la redundancia, el de la señora, por ejemplo, el de la señora que a lo mejor es maltratada por su marido y al final dice es que pues lo hace por amor, es que me ama, es que quiere mi bien, es que... Y ningún maltrato es por el bien de la persona. No está viendo la realidad. La inteligencia práctica le está fallando poquito, porque está dominada ya sea por prejuicios, ya sea por situaciones sentimentales, ya sea a lo mejor por situaciones de la infancia o situaciones psicológicas, o porque simplemente está obstinada en el enamoramiento, ¿no? Entonces no quiere ver la realidad. O cuando dicen, es que cuando se enamore de mí o cuando nos casemos va a cambiar la situación. Pues en realidad tendríamos que ver que primero cambie para después casarse. Yo no digo que no se casen las personas, pero para eso se necesita también la prudencia. ¿Ya ven cómo sí funciona la prudencia, hermanos? En la vida práctica, nada más es cosa de echarle tantito coco loco. Ahora fíjense bien. Padre, Seguimos. una Mándeme. pregunta. Dígame. ¿La inteligencia nos ayuda a romper paradigmas? Claro que sí. Esa es una de sus... Muy bien, Arturo o hermano. Esa es una de las labores de la inteligencia, ¿no? El romper paradigmas significa cambiar la visión que nosotros tenemos o más bien en la cual a lo mejor nosotros estamos enclaustrados, y romper paradigmas significa mirar desde otra perspectiva las cosas. Por eso la inteligencia podríamos nosotros compararla con un mirador, ¿no? Que no ves solo un punto. Cuando tú estás abajo, por ejemplo, en un laberinto, cuando estás metido en un laberinto, pues ves solamente paredes y ves el camino y luego vas para allá y das vueltas y aquí y allá. Pero si estás en un mirador, mira, le ves de aquí para allá y dices, aquí está la salida y aquí está la entrada. Eso hace la inteligencia. Mirar no solo desde una perspectiva, sino desde la perspectiva de lo real, y para eso tiene todo el panorama. Muy bien, gracias. Ahora, fíjense bien. Pasamos al siguiente elemento, el tercero, la docilidad. En materia de prudencia, el hombre necesita de la instrucción de otros, sobre todo de aquellos que han llegado a formar un juicio sano acerca de los fines de las operaciones, es decir, acerca del verdadero bien. Entonces, fíjense bien, pongamos atención a lo siguiente. Para ser dócil se requiere ser humilde, aceptar la verdad sobre uno mismo y sobre las propias limitaciones. No se trata de pedir consejo en todo momento, sino cuando conviene y respecto a lo que vale la pena. Lo contrario podría ser fruto o causa de una personalidad insegura e inmadura, que necesita apoyarse siempre en el parecer de los demás por miedo a la responsabilidad que implican las propias decisiones. Incluso cuando conviene pedir consejo, debemos hacerlo propio y asumirlo con responsabilidad personal.
Fíjense bien, entonces la docilidad, no sentirnos orgullosos que lo sabemos todo, que lo podemos todo, que nosotros la armamos para todo, implica ser humilde, ser dócil implica ser humilde, aceptar la verdad sobre uno mismo, sobre las propias intenciones, sobre las propias limitaciones. Y de esto también tiene que haber una regulación. Ser dócil no significa que siempre ahí vamos y pedimos consejo para esto, para otro, para el otro. Es bueno pedir consejo, nos dice Santo Tomás, para lo que vale la pena y cuando conviene, para que así también nosotros podamos también tomar decisiones propias y personales. Ahora, incluso el que nosotros podamos acercarnos a pedir consejo no implica que la otra persona, la que nos aconsejó, tiene la responsabilidad de nuestras decisiones. Yo me acuerdo que cuando me daban a mí clases y nos hablaban acerca del sacramento de la reconciliación, nos decían, lo que ustedes pueden o deben hacer como sacerdotes no es decirle a las personas lo que tienen que hacer, sino darles un panorama de las posibles elecciones que se pueden, de las consecuencias positivas o de las consecuencias negativas, y que la persona decida sobre su propia vida delante de Dios y delante de él mismo y delante de las personas a las que está como responsable. Porque de otra manera, las personas tendemos a que si alguien nos da un consejo o nos trata de echar la mano, ¿qué decimos? No es que fue su culpa porque él me dijo, es que fue... No, si te dan un consejo, asúmelo como personal si lo pones en práctica. Si no lo pones en práctica, bueno, pues ya, no hay problema. No es obligación realizar todos los consejos que nos dan. Pero si lo pones en práctica, asúmelo como propio y asúmelo como consecuencia de tus propias decisiones, de tu propia libertad. Siguiente, la solercia o solicitud o sagacidad es lo mismo. La docilidad que acabamos de ver se ordena a la buena adquisición de las enseñanzas de otro, la buena adquisición de las enseñanzas de otro. Así, la sagacidad se refiere a la adquisición de una recta opinión por sí mismo acerca de lo operable, es decir, acerca de lo que realizamos. La sagacidad se refiere a la adquisición de una recta opinión por sí mismo, por uno mismo, no por el consejo de otros, sino por uno mismo. Fíjense, a veces sucede que no podemos pedir consejo ni detenernos a deliberar durante mucho tiempo sobre una acción a realizar. Para que tal acción no sea precipitada, se necesita la solercia, de latín solers, hábil, ingenioso, que es una fácil y pronta operación para encontrar los medios que hemos de poner. Dice Joseph Pieper, sin esta virtud de la objetividad mediante lo inesperado, no puede darse una prudencia perfecta. ¿Qué significa entonces la solercia o la sagacidad? Significa que en determinados momentos nosotros tendremos que determinar con los elementos que ya tenemos, a lo mejor sin la posibilidad de pedir consejo, determinar cuál es el bien y cuáles son los medios para ese bien que nosotros queremos obtener. Ahora fíjense bien, inciso E, la razón. Este es el quinto de los elementos de la prudencia en cuanto cognoscitiva. No se trata aquí de la razón como facultad, sino del buen uso de la misma, es decir, de la deliberación, que es necesaria para poder aplicar rectamente los principios universales a los casos particulares. Entonces, la razón no como facultad, sino como deliberación, la capacidad de deliberar. Entonces, cuando hablamos de razón, designa, por tanto, la actividad de nuestro espíritu que combina diversos conocimientos para extraer una conclusión. ¿Qué es lo que nosotros hacemos al momento de la elección? Vemos una cosa, otra cosa, decimos, mira, tenemos esto y esto. ¿Qué elección tomamos? Bueno, esta.
Esa es la razón, la capacidad de deliberar con los elementos que ya tenemos. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, pasamos entonces a los tres que corresponden a la virtud como preceptiva, es decir, como aquella que da precepto de medios, la prudencia como preceptos en los medios adecuados para alcanzar un fin. La providencia o previsión significa ver de lejos, prever, anticiparse al futuro. Dispone para apreciar con acierto si determinada acción concreta es el medio más adecuado para conseguir el fin propuesto. La previsión implica un cierto riesgo. En las acciones que se realizan bajo el imperio de la prudencia no cabe la seguridad absoluta. No es prudente el que no se equivoca nunca. Y pongan mucha atención a esto, hermanos. No es prudente el que no se equivoca nunca, sino el que sabe rectificar sus errores. Ser prudente no significa ser temeroso de tomar decisiones, sino aquel que toma decisiones y si se llega a equivocar, a pesar de todo lo que ya le puso ahí en el camino, ya escogió todos los materiales y dijo ya tomé una decisión, ya vi los medios cuáles son, pam, ya tengo todo. Y aún así cae en un error, eso es un hombre prudente, porque puso todo. Si toma la decisión arbitrariamente y sin ningún elemento y solo por sus instintos y sus vísceras, entonces, o tomada una decisión visceral, entonces no es un hombre prudente. Pero si tiene todos los elementos que hemos estado viendo, los elementos de la prudencia, los tiene, los conjunta y toma una decisión respecto de los medios para alcanzar un fin, entonces es un hombre prudente a pesar de que haya errado. Porque ser prudente no significa no errar, sino corregir los errores. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí. Perfecto. Bueno. Ahora, la persona prudente no obra con alocada precipitación. O con absurda temeridad. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Listo. Entonces, fíjense bien. La persona prudente no obra con alocada precipitación, no es precipitado, o con absurda temeridad. Es decir, que se ha apocado, achicado, pero asume el riesgo de sus decisiones y no renuncia a conseguir el bien por miedo a no acertar. Esto deberían también tenerlo muy presente, deberíamos todos tenerlo muy presente para nuestra vida cotidiana. La persona prudente no obra precipitadamente, tampoco temerosamente. Asume el riesgo de sus decisiones y no renuncia a conseguir el bien, es decir, a hacer el bien, a realizar el bien que lo perfecciona, que lo hace mejor, por miedo a no acertar. La circunspección es el siguiente de los elementos en cuanto a la prudencia preceptiva, de que da preceptos, normas. Circunspicere, que significa mirar alrededor. Ya vimos que la previsión o la prevención o la providencia mira hacia el futuro. El circunspicere o la circunspección significa mirar alrededor. Indica la actitud de la persona que antes de actuar considera las circunstancias para ver si su acción es o no oportuna, si es oportuna o no. La previsión descubre qué acción es conveniente para alcanzar un fin. La circunspección considera si esa acción es conveniente en las actuales circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Si aquí y ahora es conveniente realizar esto. Fíjense,
y les pongo ahí verbigracia, es decir, ejemplo. El sujeto que pide se ha devuelto un cuchillo prestado con el fin de ocuparlo para tomar venganza contra alguien más que le ha hecho daño. Así debería decir. Entonces, fíjense bien. Este ejemplo se los explico. Imagínense que a ustedes su vecino les prestó un cuchillo, ¿no? Para, no sé, porque el suyo se les había acabado el filo o no lo sé. Y entonces un día va a su puerta y les toca muy desesperado y les dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me devuelvas el cuchillo que te presté. Muy bien, y oye, te veo alterado, ¿qué pasó? No, es que mira, se pasaron de listos y ahorita me voy a ir a ejecutar al que se pasó de listo conmigo. En este caso, la circunspección te dice, hey, mira alrededor, mira las circunstancias. ¿Es prudente que le devuelvas el cuchillo, sí o no? Es suyo, es su cuchillo, pero no es prudente porque tienes el sentido o porque tienes este elemento de la prudencia que es la circunspección, porque eres un hombre prudente o una mujer prudente y te dice, no se lo des ahora, dile, ¿sabes qué? Lo tengo perdido, discúlpame, porque es mejor la prudencia. ¿Sí me estoy explicando? Sí, padre. Sí, claro. Ok. Lo que puso, me llamó la atención la última parte. Decirle que se me perdió sería mentir. ¿Sería viable o no es admisible una mentira? O sea, podríamos ubicarla como mentira piadosa. No, más bien, en el ejemplo lo que queremos decir es, no estamos aprobando la mentira, nunca es bueno mentir, eso debemos saberlo, pero lo que estamos diciendo es que en ese momento, o el ejemplo que estamos dando es que la circunspección nos ayuda a mirar alrededor, es decir, mirar si las circunstancias son las adecuadas para realizar esa acción, para poner ese medio. Entonces, lo que te va a decir, por ejemplo, en el ejemplo es no se lo des, dile o haz algo para no darle el cuchillo. Oiga, padre, aquí no cabría, si se le dice, es que lo perdí, eso sería prudente, ¿no? Sería sería solo que tendríamos que también mirar la moralidad de nuestras propias palabras, si estamos diciendo la verdad o si estamos diciendo una mentira, ¿no? Entonces... Pero no sería propiamente una mentira, ¿no, padre? Porque la mentira lleva en sí una carga moral de un engaño, ¿no? De una carga de actuar mal, ¿no? Engañando. Y en este caso no existiría la carga moral, ¿no? De querer engañar, sino de hacer un bien realmente. Sí, en cierto modo sí lleva la finalidad de bien, pero también tenemos que ver la moralidad de los medios, no solo de los fines, sino la moralidad de los medios por los cuales nosotros conseguimos los bienes. Entonces, tal vez para no encerrarnos a lo mejor en esta polémica o el ejemplo preciso sería hacer algo para no darle el cuchillo, porque no es prudente darle el cuchillo en este momento porque pretende una venganza. ¿Sí me explico? Muy bien. Ok. Bueno, seguimos. Siguiente elemento y último elemento de la prudencia, la precaución. La cautela, cautio o precaución, consiste en evitar los males que nos impiden realizar el bien y que la razón puede prever. No aquellos que suceden de modo imprescindible o por azar. Fíjense, evitar los males que nos impiden realizar el bien y que la razón puede prever. No aquellos que suceden de modo impredecible o por azar.
Mientras la previsión o providencia busca el bien y evita el mal, la precaución evita los obstáculos extrínsecos al bien, es decir, las circunstancias que impiden realizar la obra buena. Hay que ser, cuando nosotros hablamos, para ponerlo en palabras más sencillas, y decimos, es que hay que ser precavidos. ¿Qué significa precaver o ser precavidos? Que evites los males que te puedan llevar a un fin bueno. Eso significa. Si la prevención busca los bienes, para eso hace el bien, evita el mal, prevé, la precaución te dice, hey, evita este y este y este y este mal que te van a llevar a conseguir un bien. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Precaución sería anteponerse a las causas, ¿no? A las causas que pueden causarnos algo negativo. Sí, exactamente, a las cuestiones que podrían obstaculizarnos en el ejercicio del bien. Muy bien. Padre. Mándeme. Digamos que estos actos son no determinísticos, sino aleatorios, ¿no? En la vida cotidiana del ser humano. De cierta manera no los vamos a poder ni repetir, ni tratar de manipular. ¿Es correcto? ¿Sí me explico? Sí, creo entenderlo. Bueno, fíjense bien, lo que nosotros estamos haciendo, o lo que estamos diciendo en este apartado de los elementos de la prudencia, es que un ejercicio, o el ejercicio de la elección prudente de los medios para alcanzar un fin, eso hace la prudencia, determina los medios correctos, los medios moralmente buenos, los medios verdaderos para alcanzar un fin. Cuando alguien ejercita la prudencia como virtud moral, porque la estamos viendo no solo como virtud intelectual, sino también como virtud moral, lo que nosotros estamos diciendo es, todos estos elementos, estos 8 elementos, son los que conforman la virtud. Se los pongo en un ejemplo. Esto es una mano. ¿Están viendo mi mano en la pantalla? Bueno, los elementos, para que yo pueda decir que es una mano, tiene que tener dedos, a lo mejor no los 5, pero sí dedos, debe tener palma y debe tener dorso y listo, ¿no? No sé las partes de la mano, pero esto es una mano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, fíjense bien, para que sea prudencia, debe tener todos estos elementos, la circunspección, la previsión, la cautela, la memoria, todo esto. ¿Qué es lo que nos dice? Que cuando se trata de elecciones importantes y a lo mejor también las no tan importantes, para poder ejercer los medios adecuados necesitamos el ejercicio de la prudencia con todos sus elementos. Con todos sus elementos. Vamos a ocupar la memoria, vamos a ocupar la inteligencia, vamos a ocupar la previsión, vamos a ocupar la cautela, vamos a ocupar... Y esto, ustedes ejercítenlo. Si tienen ahora decisiones importantes que tomar, pónganse a ejercitarlo. Y con todos estos elementos, ejercítenlo y digan, a ver, vamos a analizar este caso concreto en el cual yo tengo que tomar una decisión. Y quiero hacerlo en una decisión prudente. Mi consejo es, vete a hacer oración un ratito, ve a hacer oración ante el Señor, después ponte a analizar la situación y di, ¿tengo que hacer esto? Entonces, la memoria, la inteligencia, la circunspección, lo otro, y ya tienes todos los elementos. Una vez que tengas todos los elementos, dices, esta es la decisión correcta a tomar ahorita, los medios necesarios para alcanzar ese fin. Siempre tienen que estar presentes. Es decir, todos esos elementos tienen que estar presentes, sobre todo en las decisiones más importantes. Pero acuérdense que una virtud, y en el caso también de la materia de la prudencia, como virtud moral, es perfectible, por eso se llama virtud, porque es un hábito operativo bueno, que se va haciendo cada vez más ágil, mejor realizable, cuando nosotros lo practicamos continuamente.
Si nosotros no lo practicamos continuamente y si tomamos decisiones al azar o bueno, pues ya de lo que me dijeron y no tomamos decisiones realmente ponderadas, realmente pensadas, reflexionadas con todos esos elementos, cada vez que tengamos que tomar una decisión importante en nuestra vida o a lo mejor no tan importante, va a costarnos trabajo. Pero si nosotros lo vamos practicando, por eso es una virtud, si lo vamos practicando, poco a poco se irá facilitando en nuestro caminar el hecho de tomar determinaciones prudentes o decisiones prudentes sobre los medios para un fin. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí, padre. Creo que la respuesta a mi pregunta es la práctica, ¿no? El ejercer la práctica. Sí, tiene que estar constante. Ok, gracias. Okay. Gracias. Padre. Dígame. En la cuestión de la memoria, sabemos que es de las partes físicas, bueno, la memoria no es algo físico, pero depende mucho del estado físico de la persona. ¿A qué me refiero? Las neuronas son las que permiten este ejercicio de la memoria a través de la sinapsis. Para ello requieren neurotransmisores y el neurotransmisor requiere una sustancia, un aceite, no recuerdo ahorita el nombre, que precisamente permite esa sinapsis y que conforme vamos avanzando de edad, se va perdiendo esa sinapsis. Por tanto, se va perdiendo la memoria. ¿Qué papel juega aquí en los actos de la persona si no puede ejercer al 100% su memoria? ¿Le calificaremos como imprudente o como falto de prudencia? ¿Qué sería en este caso? Es como en el ejemplo de la mano. Si yo pierdo mis dedos, si yo pierdo a veces capacidad para agarrar las cosas y demás, que Dios no lo quiera que pierda mis deditos, ¿verdad? Pero bueno, si pierdo un dedo o dos dedos o tres dedos o pierdo este que es el oponible, entonces pierdo yo capacidad para tomar las cosas o para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no deja de ser una mano. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, a lo mejor el ejercicio de la memoria no está al 100%, pero tiene los otros, si se ha esforzado, tiene todos los otros elementos y no podríamos nosotros calificar de imprudente solo porque uno de los elementos no anda funcionando al 100. ¿Sí me explico? Sí, padre, gracias. Padre, pero aquí entraría también el caso de la inteligencia, ¿no? Cuando una persona carece de la inteligencia suficiente, pero en este caso, digamos, sus actos no pueden ser calificados como moralmente calificables, ¿no? Exactamente, Javier. No pueden ser calificados morales porque para que un acto sea moral debe ser libre y consciente. Si no hay libertad y conciencia, entonces no puede ser calificado un acto moral. Conciencia, una conciencia suficiente, ¿de acuerdo? Si tiene conciencia suficiente sobre el bien y el mal, es un acto moral sobre el bien y mal que le realiza. Si no tiene conciencia suficiente sobre el bien o el mal que realiza, no es calificable como un acto moral y no se le puede imputar el bien o el mal. Bueno, oiga, padre, dígame. Bueno, entonces la memoria es como un despertar en el ser de lo vivido en el pasado, fortaleciendo la prudencia. Sí, es regresar, fortalecer lo que hemos vivido, pero como una reflexión que me ayude al futuro y al presente. Es decir, el pasado no solo traído como recuerdos, revivirlo significa ver qué experiencias puedo extraer yo de la memoria para las elecciones en mi vida y para el desarrollo de mi propia vida. Muy bien, padre, gracias. Gracias. Bueno. Padre. Mándeme. De hecho, hay personas adultas
que son muy prudentes, muy sabias y tienen una muy buena memoria, y es por eso que a veces decimos que tomamos ejemplo de las personas mayores, aprendemos mucho de ellas. De hecho, muy bien, de hecho, por ejemplo, la cuestión sobre el consejo de terceros, el autor del que me estoy basando para esta clase, con el que estoy reflexionando con ustedes, dice esencialmente las personas mayores, pero no solo por la edad, sino porque han adquirido experiencia y a través del ejercicio de la prudencia constante, es como ellos nos pueden también guiar en las situaciones. Por eso, y muy bien, cuando nosotros nos acercamos a pedir un consejo, no nos acerquemos solo a aquellos que nos van a decir lo que nosotros queremos. Acerquémonos a aquellos que, aunque no piensen tanto como nosotros, pero que sepamos que el ejercicio de su razón, de su prudencia y su vida virtuosa los lleva también a poder aconsejarnos a nosotros, y que la experiencia que vamos a tener al ser aconsejados no va a ser solo quererme escuchar nuevamente a mí, porque muchas veces pedimos consejo a quienes nos van a dar el avión o a los que nos van a decir lo que nosotros queremos, y no a aquel que a lo mejor me va a llevar la contra y a mirar las cosas desde otra perspectiva. Claro que sí, muchas gracias. Padre, buenos días. Mi nombre es Roberto. Quería comentar, cuando tenemos alguna carencia o deficiencia en una de nuestras partes cognitivas, espirituales, morales, etcétera, el claro ejemplo que puso hace ratito, que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Realmente, aunque tengamos esas deficiencias de entendimiento, a final de cuentas, la sindéresis o esa parte interna siempre nos va a hacer recapacitar en muchas cosas y recordar sobre todo. Claro. Muy bien, Roberto, y tienes toda la razón, y por eso es la tarea, lo que decíamos al hablar de la sindéresis, que cuando nos hable sobre el bien y sobre el mal y que nos esté diciendo, hey, haz el bien, evita el mal, haz el bien, evita el mal, no te metas en broncas, hey, tranquilo, vas mal, vas bien, le hagamos caso, porque si no le hacemos caso y hacemos lo que de todos modos se nos da la gana, pues al final terminamos opacando la voz de la sindéresis o la voz de la conciencia o la voz de Dios que nos habla a nuestro corazón, y al final terminamos haciendo y podemos no terminar ya no escuchando, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Salmo, los entregó, o en el cántico, no recuerdo, los entregué, no, en el invitatorio de laudes, los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar. Tantas veces yo les dije una y otra vez, hey, por ahí no, hey, por ahí no, por ahí no. Bueno, pues entonces los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Entonces, fíjense, hermanos, estos elementos pueden estar, tenemos que practicarlos o practicar la prudencia de esta manera. Yo creo que voy a seguirles dando clase, y a la media, bueno, a las 10:30 me retiro. De todos modos ya les robé su descanso y lo siento. ¿O quieren ir a descansar? Adelante, padre, siga la clase. No, bueno, siga. No, siga, padre, siga. Siga, Adelante, por favor. adelante, padre. Padre, hasta terminar de una vez. Gracias. Entonces, los actos, pasamos al tema 4 de este bloque 3, los actos de la prudencia. ¿A qué nos referimos? La prudencia, así como la razón práctica, es cognoscitiva e imperativa, es decir, conoce el bien, los medios, la verdad, e impone que se haga el bien. Te dice, hey, haz esto o no lo hagas. Tú estás libre de elegirlo o de no elegirlo, pero la prudencia te dice, esto es lo prudente, estos son los medios adecuados para alcanzar ese fin. Primero aprende, conoce la realidad, la prudencia. Y después manda, impera el querer y el obrar. Le dice a la voluntad, hey, sí, quiere esto,
o no, ¿sabes qué? No quieras esto, no vayas por ello. Y entonces le dice o forma para que el conocimiento entonces decimos, el conocimiento de la realidad es previo al imperio. Conoce la realidad, conoce cómo son la prudencia y dice, bueno, es por aquí o es por de este lado o por este otro. Y entonces después dice, hey, es por aquí, por este lado. Entonces el conocimiento de la realidad es previo al imperio, es decir, es previo al imperativo, es previo a la norma, es previo a la orden, es previo al mandato. Antes de que la prudencia te diga, oye, es por aquí, lo que primero tiene que ver ella es decir, a ver, ¿es por este lado o es por este otro o es por aquí? No, ya vi, es por este lado. Entonces le dice, hey, es por este lado. Por acá vente, ahí ya está el imperativo, pero antes ella ya tuvo que analizar la realidad. En la prudencia hay 3 actos, fíjense. Los 2 primeros son cognoscitivos. El consejo o concilium, el juicio práctico o judicium practicum, y después el tercero es imperativo, que es el preceptum, preceptum, o imperium, o mandato. ¿De acuerdo? Vamos a verlos. Consejo, fíjense bien. Aconsejarse o deliberar quiere decir sopesar los pros y los contras de una acción. Entonces, los actos que realiza la prudencia son consejo, que significa deliberar, sopesar los pros y los contras de una acción. Es tratar de saber cuál de las posibles soluciones a un problema es la mejor, o qué bien a realizar es mayor que otro, etc. Aconsejarse o deliberar quiere decir sopesar los pros y los contras de una acción. ¿Cuáles son las posibles soluciones a un problema? Eso es lo que hace la prudencia, eso es un acto de la prudencia. También, fíjense, no consiste en el hecho de pedir consejo, sino en el acto de deliberación que realiza uno mismo, deliberar, uno determinar, discernir. Cuando la razón se perfecciona adquiriendo el saber aconsejarse, es decir, el saber deliberar de modo recto, se dice que tiene un hábito propio llamado eubulia o buen consejo. Bueno, bulia, consejo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, cuando la razón se va perfeccionando, adquiriendo el saber deliberar, estamos hablando de deliberación, el sopesar los pros y los contras, saber moverse y decir, va por aquí, va por allá, todas estas situaciones. Entonces, una vez que se va practicando esta situación de deliberación, la llamada eubulia o buen consejo, entonces recibe un hábito propio llamado eubulia. A este hábito se opone la precipitación. Cuando alguien no delibera, cuando alguien no pone las cartas sobre la mesa y dice, ¿es por aquí o es por acá? Entonces es una persona precipitada. Ahora fíjense, ¿sí se entendió lo que significa consejo? Sí. Sí, padre. Ok. Entonces, consejo es un acto de deliberar, no de pedir consejos, sino de deliberar, ver pros y contras, poner las cartas sobre la mesa, no ser precipitados, sino saber tomar buenas decisiones. El siguiente, juicio práctico, es el segundo acto de la prudencia como cognoscitiva. El juicio práctico es un acto cognoscitivo por el que la razón destaca por encima de las demás una acción a realizar. ¿De acuerdo? Este acto engendra el hábito llamado sinesis, es diferente de la sindéresis, que quiere decir sensatez. ¿De dónde viene sensatez? De sentenciar bien, de juzgar rectamente, de tener buen sentido. El hábito de la sinesis se opone al de la inconsideración. Se opone la inconsideración. Entonces, ¿qué significa el juicio práctico? Estos actos de la conciencia, estos actos de la prudencia son
como los pasos que la prudencia va tomando para decirte, este medio es el adecuado. Este medio es el adecuado para conseguir un fin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, el primer paso que da la prudencia es el de consejo, saber deliberar. Ya hizo todos los otros elementos, ya pidió consejo, ya fue a la memoria, ya se volvió inteligente, ya hizo uso de la inteligencia práctica y así sucesivamente, pim, pim, ya usó. Y entonces dice, bueno, entonces vamos a determinar, ahora sí vamos a determinar. Ve la perspectiva con el consejo, es decir, sabe deliberar, poner pros y contras, saber por dónde moverse, poner las cartas sobre la mesa y después dice, vamos a hacer un juicio práctico. De entre todos estos no puedo elegir todos estos, hay que elegir uno. Y entonces un juicio práctico es este. Significa, destaca por encima de las demás acciones una acción a realizar. Esto se llama ser sensato, o el hábito de la cinesis, o juzgar rectamente. Vamos a poner un ejemplo hasta aquí. Fíjense bien. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que un papá y una mamá quieren disciplinar ahora a su hijo, que estamos en cuarentena, quieren disciplinar a su hijo porque se la pasa, pues en el internet y no hace ni tareas y se hace bien menso y demás, ¿no? Entonces quieren disciplinar a ese hijo. Y entonces los papás se ponen a deliberar y ya cómo lo hemos castigado y cuáles han sido las reprimendas o los castigos que le hemos dado, cómo ha entendido, cómo ha reaccionado, tal y ya, ¿no? Todos los elementos que ya habíamos visto, los otros 8 elementos. Y entonces dicen, bueno, vamos a ver el panorama. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, tenemos el panorama, es decir, saber deliberar. Podemos darle unos cinturonazos. Podemos retirarle la computadora y el celular y ponerle ciertas tareas, o podemos encerrarlo en su cuarto. Ya tienes 3 opciones, ya la deliberación ya se dio. Dijimos, tenemos 3 opciones. Entonces, el juicio práctico, si tienes una recta razón, si trabajas constantemente en la prudencia, te va a decir, lo que a lo mejor puede servir más no son los cinturonazos o encerrarlo en su cuarto, porque va a ser lo mismo, sino retirarle los medios electrónicos y ponerle otras actividades y después devolvérselos cuando cumpla sus actividades. Entonces, ¿qué hiciste? Ya deliberaste, ya pusiste las cartas sobre la mesa y ya tomaste un juicio o una determinación, un juicio práctico. Ese juicio práctico, entonces, será la elección del medio hacia el fin. ¿Cuál es el fin? El disciplinar a mi hijo. ¿Cuál es el medio? Bueno, le retiro los aparatos, le pongo tareas y cuando las acabe, se los devuelvo. Y listo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Perfectamente, padre. Entonces, fíjense bien. Pasamos al tercer acto de la prudencia, que es el precepto o imperio o mandato. Para ser prudentes no basta con deliberar o aconsejarse bien y juzgar rectamente lo que debe hacerse. Para ser prudentes no basta con deliberar o juzgar rectamente lo que debe hacerse. Es preciso poner en práctica lo que se ha juzgado conveniente. No hacerlo, omitir esta acción, sería imprudente. Este acto, que consiste en mandar sobre uno mismo para poner por obra lo que se ha de hacerse, es el acto propio de la virtud de la prudencia. El vicio contrario es la inconstancia. Es decir, una vez que ya determinaste que lo prudente es disciplinar a tu hijo y que lo prudente es disciplinarlo de cierta manera, no lo dejes así, hazlo. ¿Sí me estoy explicando, queridos hermanos? Sí, padre. Bueno. Sí, padre. Ya no se ve la... Con esto... Perdón. ¿Ya no se ve? Ya no se ve. Ya no se ve, padre. No se ve la diapositiva. Déjenla, pongo otra vez.
otra vez. No se ven las diapositivas. Ahí va. ¿Me avisan? Ya se ve. quedó. Ahí, ¿Se padre. ven? Bueno. Ya se ve. Entonces, Gracias. mandar sobre uno mismo para poner por obra lo que ha de hacerse. Es el acto propio de la virtud de la prudencia. Con esto damos por terminado, fíjense bien, con esto damos por terminado el bloque tercero de nuestro temario. Y vamos a pasar, primero Dios, para la siguiente clase, vamos a pasar al bloque 4, que es la prudencia y el seguimiento de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Sí, padre. Entonces voy a dejar de compartir, voy a dejar de presentar las diapositivas. Con esto damos por terminado y pasamos al bloque 4 de nuestro temario. Hasta aquí, hermanos. ¿Tienen dudas? Nada más una pregunta fuera de esto, padre. Sí. En la primera clase nos hizo favor de subir las diapositivas. Me parece que ya no las ha subido. ¿Es correcto? Sí, es correcto. La verdad que he tenido un poquito de trabajo, pero primero Dios, en esta semana, sin falta, les subo las dispensas y también les paso la tarea que tienen que hacer para el próximo sábado. Padre, para esta semana no hubo lectura, ¿verdad? No, para esta semana no hubo lectura, pero para la próxima sí va a haber. Ah, gracias. Está bien, padre. Gracias. Bueno. ¿Nadie más tiene dudas? Hasta luego, padre. Gracias. Bueno. Muy bien. Dios les acompañe y les bendiga siempre. Que tengan un buen día, padre. Igualmente, padre, gracias. Muchísimas Dios lo bendiga. Muchas gracias, padre. Dios lo bendiga. Buen día Gracias a todos. Dios, Dios esté con ustedes. Me encomiendo a sus oraciones, por favor. Claro que sí, padre. Cuenta con ello. Claro que sí, padre. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias, igualmente. Hasta luego, padre. Hasta luego. Sí, gracias. Bye. Gracias, padre. Hasta luego. Gracias a Dios. Cuídense. Feliz día, Normita. Gracias. Igualmente, cuídese Te mucho. quiero. Nosotros también. Hasta luego, también al padre. Muchas gracias. Adiós, Hasta padrecito. luego, Dios Nos les vemos bendiga. mañana. Adiós. Muchas gracias, padre. Adiós. Igualmente, Dios lo bendiga a usted. Gracias, igualmente. Dios esté con ustedes. Adiós, padrecito. Adiós. Adiós. A ver cómo Cuídese sigo, mucho, señora Berta. Bueno, Bye. bye. Adiós. Nos vemos, Normita. Nos vemos, Julissa. Nos vemos, mami. Ay. Adiós.